¿Cuáles son las mejores selecciones sudamericanas en mundiales de fútbol? ¿Alguna vez te preguntaste cómo estaría conformada la tabla sudamericana de selecciones que participaron en una Copa del Mundo, como para medir el desempeño de cada federación y plasmarlo en un ranking continental histórico de participaciones mundialistas? Para elaborar esta tabla histórica tomaremos en cuenta los siguientes criterios. El primero y más importante es Copas del Mundo ganadas. Con esto ya sabemos que el continente es encabezado por 3 selecciones. El segundo es podios alcanzados en mundiales y el tercero será puntos obtenidos en partidos jugados en mundiales. Es cierto que los distintos formatos de los mundiales le dan a algunas selecciones más partidos que a otras. Es por eso que los puntos logrados por partidos ganados o empatados serán los que pesen para la elaboración del ranking. Porque a fin de cuentas no importa cuántos partidos han jugado en los mundiales, sino cuántos han ganado o empatado. Por eso no se considerarán participaciones en los mundiales, porque ese es un indicador de haber superado la eliminatoria, y hoy el análisis no tiene nada que ver con la eliminatoria, sino con el desempeño en el escenario deportivo más difícil del mundo, la Copa Mundial de Fútbol. Un detalle a tener en cuenta es que, aunque hasta Italia 90 los partidos ganados sumaban 2 puntos, aquí aplicaremos 3 como en la actualidad. Una vez explicado esto, hay 2 situaciones muy obvias. La primera es que el ranking estará claramente liderado por Brasil, Uruguay y Argentina, que son las únicas naciones sudamericanas que han alzado el trofeo más preciado del mundo. La segunda obviedad es que Venezuela, por no haber participado nunca de un mundial, quedará fuera de esta tabla. Así que la evaluación estará centrada en las 6 selecciones restantes de la CONMEBOL: Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú y Chile. ¿A cuál de ellas crees que le ha ido mejor en mundiales? Comenzamos. Puesto 1. Brasil. La verde amarela no solo lidera el ranking sudamericano de selecciones mundialistas, sino también la tabla mundial. Es que los cariocas han levantado la Copa del Mundo más que ninguna otra selección. Solo Italia y Alemania podrían igualarlos en Qatar 2022, pero aún así se situarían primeros en el balance histórico, porque los brasileños han participado en todos los mundiales de fútbol y porque han sumado 237 puntos en sus 22 participaciones, que le dan una ventaja de 16 puntos sobre Alemania, el segundo en la tabla histórica. Son también la selección con mayor cantidad de goles anotados en los mundiales, con 229 goles, mayor cantidad de partidos ganados, 73 en total, y tienen una efectividad de 72,4% puntos logrados. Brasil, sin discusiones, se apodera de la cima de este ranking. Solo como dato de color, tenemos que su peor participación fue cuando ocupó el puesto 14 del Mundial de 1934. Brasil levantó la copa 5 veces, logró 4 podios, 2 subcampeonatos y 2 bronces, y sumó 237 puntos en los mundiales. Puesto 2. Argentina. La albiceleste, campeona en 1978 y 1986, se apodera del segundo lugar de este ranking de selecciones sudamericanas. Los argentinos han participado en 18 mundiales, casi todos, y solo se ausentaron en 4, 1938, 1950, 1954 y 1970. Qatar 2022 será su 13ª participación consecutiva. Argentina ganó 2 Copas del Mundo, logró 3 podios, todos subcampeonatos en 1930, 90 y 2014, y tiene 144 puntos ganados, lo que le da una efectividad de 59,2%. La peor participación de una selección siempre protagonista fue cuando ocupó la casilla 18 del Mundial 2002, quedando eliminada en fase de grupos. Puesto 3. Uruguay. La primera selección sudamericana y del mundo en alzar una Copa del Mundo es justamente Uruguay. Los uruguayos, además de sus 2 títulos mundiales, siempre han sido grandes animadores del torneo, pese a que ya pasaron muchos años de su último título y hay por lo menos una generación entera que no los ha visto levantar la copa. Cuentan con 13 apariciones mundialistas, pero lo que los pone por debajo de los argentinos es que no tienen subcampeonatos ni bronces. Además, su puntaje de 84 puntos y efectividad del 50% es más baja que la de los gauchos. Como dato adicional tenemos que si bien Uruguay no sumó podios tras sus 2 títulos, sí se situaron en 4ª posición hasta en 3 oportunidades, 1954, 1970 y en la recordada campaña de 2010. Su peor participación tuvo lugar en 2002, ubicándose en el puesto 26 de 32 selecciones y quedando eliminada en fase de grupos. De aquí en adelante iremos del puesto 9 al puesto 4, para darle un poco más de suspenso al ranking, dejando al final a la mejor selección detrás de las 3 grandes de Sudamérica. Puesto 9. Bolivia. Los altiplánicos solo cuentan con 3 participaciones en mundiales y en todas ellas su desempeño pasó desapercibido, sin pena ni gloria. Penúltimos en 1930, últimos en 1950 y en el puesto 21 de 24 en el Mundial de Estados Unidos 94. Casi todos los números de Bolivia son negativos. El único punto que sumaron en la Copa fue ante Corea del Sur en 1994 en el empate a 0 válido por el grupo C de aquel torneo. En ese mundial también anotaron su único gol hasta ahora en los mundiales. Fue obra de Erwin Sánchez en la derrota
derrota por 1-3 ante España. Con pobres actuaciones, la efectividad de los bolivianos es apenas de 5.6% en Copas del Mundo, situándose como la peor selección sudamericana en mundiales de fútbol. Puesto 8. Ecuador. El Tri debutó en los mundiales en Corea-Japón 2002. Su debut mundialista fue también el mundial donde se situó en peor posición, pues de ahí en adelante su desempeño mejoró claramente en Brasil 2014 y sobre todo en Alemania 2006, donde superó la fase de grupos y cayó en octavos de final ante Inglaterra. Si bien en 2002 no le fue bien, pudo sumar al menos una victoria. Fue ante Croacia en la última jornada de grupos de aquel mundial y estando ya eliminada. El gol que le dio el triunfo lo marcó Edison Méndez. En Alemania 2006 debutó con triunfo también sobre una selección europea. Esta vez fue 2-0 ante Polonia y días más tarde siguió su clasificación a octavos de final tras golear 3-0 a Costa Rica. Luego vinieron las derrotas ante Alemania e Inglaterra que lo eliminaron, pero su pase a octavos lo posicionó en el puesto 12 de 32 selecciones, siendo su mejor desempeño en una Copa del Mundo. Posteriormente vino la campaña de 2014 donde cayó ante Suiza, le ganó a Honduras e igualó a Francia a 0, pero no pudo superar la fase de grupos. Los puntos alcanzados por los ecuatorianos son 13 y su efectividad alcanzada es de 43%, cifras que lo posicionan en la octava casilla de este ranking. Puesto 7. Perú. Perú suma 5 participaciones mundialistas y su mejor desempeño fue en la campaña de México 70, donde se ubicó séptimo. En ese mundial protagonizó una remontada épica de 0-2 ante Bulgaria donde terminó ganando por 3-2, además de uno de los mejores partidos de ese mundial, la derrota por 4-2 ante Brasil que se coronaría como campeón del mundo. 8 años más tarde repetiría una gran actuación, ubicándose octavo entre 16 selecciones, regalando imágenes inolvidables como uno de los mejores tiros libres de la historia de los mundiales, el 3 dedos de Cubillas a Escocia. Los peruanos se han caracterizado por tener largos vacíos de actuaciones en Copas del Mundo, empezando por su ausencia de 40 años tras su participación en 1930, donde fue invitado, hasta su primera clasificación por derecho propio en 1970. A su historial se le suma otra larga ausencia, esta vez de 36 años, entre España 82 y Rusia 2018. Su peor actuación fue haber quedado entre los últimos en 1930, donde se situó en el puesto 10 de 13 selecciones. Así entonces, tenemos que los peruanos disputaron 18 partidos y consiguieron 18 puntos, logrando una efectividad de 33,3% que lo ubican en el séptimo lugar de Sudamérica. Como dato de color, aparte de que siempre jugó con la selección que sería campeona del mundo, tenemos que Perú participó en mundiales con todos los números de selecciones posibles, en el mundial de 13 selecciones, en Uruguay 30, en los mundiales de 16 selecciones cuando participó en 1970 y 1978, cuando el número incrementó a 24 selecciones en España 82 y últimamente en el mundial de 32 selecciones cuando participó en Rusia 2018. Puesto 6. Colombia. Los cafeteros cuentan con 6 clasificaciones al mundial y su mejor participación es sin dudas la actuación en Brasil 2014, donde alcanzaron la quinta posición solo por detrás de los 4 semifinalistas. En este mundial también lograron una racha de 4 victorias consecutivas. Por el contrario, su peor desempeño tuvo lugar en Francia 98, donde ocuparon la 21ª casilla de 32 selecciones participantes. Los colombianos han protagonizado partidos memorables como el 4-4 ante Unión Soviética en Chile 62, donde marcaron el único gol olímpico de la historia de los mundiales a través de los pies de Marcos Kohl, además del empate agónico ante Alemania Occidental en 1990 y el golazo de James Rodríguez ante Uruguay en 2014. Sin duda, una selección animadora que en su historia ha ganado 30 puntos mundialistas, obteniendo un promedio de 45,4% de puntos en sus 22 partidos jugados. A través de la revelación del quinto puesto se evidenciará también qué selección ocupa la cuarta posición, así que, previo redoble de tambores, el puesto 5 va para Paraguay. La diferencia entre la albirroja y Colombia es apenas de un punto. Los paraguayos tienen 8 actuaciones mundialistas y su mejor campaña fue en Sudáfrica 2010, donde quedaron octavos tras perder en cuartos de final contra la selección que se coronaría en aquel mundial, España. En el contraste de participaciones, los guaraníes se situaron en la posición 18 de 32 en la Copa del Mundo de 2006, siendo eliminados en fase de grupos y logrando solo una victoria ante Trinidad y Tobago. Los paraguayos han superado la fase de grupos en 4 oportunidades: México 86, Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Como curiosidad tenemos que sufrieron el primer gol de oro de la historia de los mundiales y el verdugo en aquella ocasión fue Laurent Blanc, para darle el pase a Francia a los cuartos de final del Mundial del 98. Han logrado 31 puntos en 27 partidos jugados, lo que les da una efectividad de 36,2% y un merecido quinto lugar en nuestra tabla histórica. Puesto 4. Chile.
La selección de la estrella solitaria cuenta con 9 participaciones mundialistas y su mejor actuación es sin dudas el podio en el mundial que organizaron en 1962. En aquella copa le ganaron a Italia en un recordado partido por la terrible pelea que se montó en pleno campo de juego, posteriormente a una de las potencias de la época, Unión Soviética, y solo fueron frenados por Brasil en semifinales. Luego alcanzaron el bronce tras vencer a Yugoslavia por 1-0. Después no han estado ni cerca del podio, pero sí tuvieron una gran campaña en Sudáfrica 2010, donde cayeron en octavos de final ante Brasil y se posicionaron en la 9ª casilla. La otra cara de la moneda es su pésima actuación en España 82, donde se ubicaron en el puesto 22 de 24 y perdieron sus 3 partidos. Como dato colorido tenemos que el primer expulsado con tarjeta roja de los mundiales es chileno. Carlos Caselli vio la primera cartulina colorada de la historia del torneo en Alemania 74, justo tras hacerle una entrada vehemente a un jugador del seleccionado local. Además que en 1998 lograron su clasificación a octavos sin ganar un solo partido, solo obtuvieron empates en fase de grupos ante Italia, Austria y Camerún, y así avanzaron a octavos donde fueron frenados por Brasil. Entre sus triunfos más destacados, aparte de los ya mencionados en el Mundial de 62, está la victoria ante la vigente campeona del mundo de aquel entonces, España, en el Mundial de 2014. Sus números le dan a los chilenos 40 puntos en 33 partidos jugados, lo que resulta una efectividad de 40%. Estas cifras colocan a Chile como la mejor selección sudamericana en mundiales luego de los 3 grandes de la zona. Así entonces quedaría nuestra tabla de selecciones sudamericanas en mundiales de fútbol. Si las ordenáramos por mejor posición histórica se modificaría de esta manera. Colombia subiría al 5º lugar, Perú al 6º, Paraguay bajaría al 7º y todos los demás se mantienen igual. Sin embargo, si los ordenamos por efectividad, el podio se mantiene. Colombia se pone 4º, Ecuador 5º, Chile 6º, Paraguay 7º, Perú 8º y Bolivia se mantiene al final. Por último, en la tabla de participaciones se repite el orden de la tabla principal que hicimos. Ahora que ya conocemos el orden de los sudamericanos en su desempeño mundialista, ¿cuál crees que podría ser la siguiente selección sudamericana en alzar la Copa del Mundo o lograr al menos un podio? ¿Crees que en Qatar 2022 pueda coronarse de nuevo una selección de Conmebol? No te olvides suscribirte y darle like para estar al pendiente de mis próximos videos. Sígueme también en mis redes sociales donde suelo compartir historias cortas y curiosidades del deporte.